Accede desde tu laptop a YouTube. Busca el canal de Ecuador Inmediato. Identifica nuestro logo. Al ingresar, haz clic en el botón Unirme. Te saldrá una pantalla con indicaciones de Ecuador Inmediato Premium. Haz clic en Unirme nuevamente. Ahí te aparecerá en la pantalla un formulario para llenar. YouTube solo acepta que seas miembro con el pago de una tarjeta de crédito o tarjeta de débito de cualquier banco a nivel mundial. Llena el formulario y aceptas pagar un costo de $3.99 mensual más impuestos. Ese costo es fijo y se descontará automáticamente cada mes de tu tarjeta de pago. Puedes suspender la suscripción cuando desees y volver cuando tú quieras. Ahora, haz clic en comprar y listo. Y eres miembro de Ecuador Inmediato Premium y su club de suscriptores. Gracias por estar con nosotros, gracias por colaborar con este espacio. Denos su like. A ver, campaña por los likes. Ahí le vi al Martín Riofrío dándole con entusiasmo al Mavid y sombrero. Hay 269 en este momento. ¿Qué tal si en un próximo momento tenemos ya los 300 likes? Denme esa oportunidad. Ese like nos sirve por sobre todo para que YouTube nos recomiende. Es decir, funciona de esta manera. El like es una recomendación suya para YouTube y YouTube con eso lo difunde más, lo recomienda más y nos ayuda muchísimo más. Eso por un lado. Por otro lado, la explicación, nuevamente se las doy, respecto a la presencia del señor Marcel Ramírez. Él estaba previsto con nosotros, estaba previsto este día, pero lamentablemente se le cruzó una actividad, se supo justificar con nosotros de manera muy comedida y la entrevista está pendiente, no es que no se va a dar. Se va a dar la entrevista, yo esperaría que esta misma semana se dé, y apenas se dé, yo les garantizo, le mandamos al aire. Sin programa ni nada, vamos, le sacamos al aire para que todos la disfruten de todas formas. La autora de la noticia esta semana se llama Gisela Garzón Monteros. Porque cuando todo el mundo andaba peleándose eso de que Haizán, no sé cuánto, y que ya poco más, y Correa le contestaba al Daniel diciéndole que está Rulay, entonces, una cosa de esas, en la que todo el mundo estaba entretenido, la asambleísta Gisela Garzón tuvo la severidad de revisar el documento que consiste el primer informe, tras el primer debate, informe ya listo para segundo debate, o sea, estaba casi a punto de aprobarse, en el cual alguien, entre comillas, alguien filtró una tabla mediante la cual se buscaba aplicar de la siguiente manera. Todo ciudadano que gane más de $1,000 se le ponía un impuesto de 3% a su sueldo. Lo grave de todo es que nadie sabe de dónde salió esa propuesta. La presidenta de la Comisión Económica encargada de la discusión, Valentina Centeno, no quiere decir quién entregó esa propuesta. La ministra del Trabajo se sorprendió. Entraba a la asamblea y le cuentan semejante cosa y dijo, no sé. Estamos en el gobierno de no sé. Por ejemplo, nadie sabe de quién son las 22 toneladas de droga, ¿no? Nadie sabe de quién es la Casa de las Armas en Cumbayá. Nadie sabe quién le puso el 3% al sueldo de los ecuatorianos para el gobierno del señor Noboa. Empiezo por ahí porque tengo la oportunidad de conversar con Gisela Garzón Monteros. Gracias, Gisela, muy gentil por corresponder a nuestra llamada asambleísta. Finalmente se supo quién fue el que entregó semejante barbaridad, o no todavía, o siguen negando.
Hola, Francisco, qué gusto estar en este espacio, qué gusto poder conectarme a través de la audiencia a la que debo confesar en este espacio desde Ecuador Inmediato. Gran parte de la información que he recibido desde siempre ha sido por la plataforma, porque mi padre ha sido muy seguidor de la plataforma y de la transparencia con la que se informa desde allí. Así es que ahora que la virtualidad genera nuevas herramientas, pues qué mejor también poder dialogar a través de espacios como este. Y solo como a modo de paréntesis, en este momento estoy conectada desde Bogotá porque formo parte de un encuentro regional que se denomina Red Futuro, Generación de Paz. Tuvo un primer momento en Chile el año pasado y que este segundo encuentro ahora se da en Bogotá. Así es que además estoy muy contenta porque estoy desde el despacho de la compañera María José Pizarro, así es que estoy, además de todo, encantada del entorno. Así es No, que no, sirva la oportunidad faltaba. para trasladarles también a ustedes el saludo desde acá. Bueno, Gracias. A ver, en Gisela, primero, a efecto, ver, el detallito es muy importante. Gracias por la deferencia. Esa es una deferencia que nosotros la sentimos como muy grande. De adelante. Eh, no, es una admiración, digamos, de toda la vida. Ahora, lo que hacía mención en el contexto, no solo que es grave, sino que vulnera el procedimiento parlamentario. Y eso es una de las cosas que poco se ha dicho también. Lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa es que todo lo que se incluya en los proyectos de ley, mucho más en los económicos urgentes, tienen que haberse presentado en la mesa. Es decir, yo, legisladora, presento observaciones, las oficializo a través de los canales pertinentes y tiene que constar en el acta que yo presenté esas observaciones. Eso dice el procedimiento parlamentario, mucho más en temas donde tiene que ver con los recursos de la gente. Y cuando vimos esta tabla, en primer momento pensamos que era la que habíamos, digamos, presentado nosotros como la tabla del tema de la banca, porque poníamos nosotros hasta el 35% en aportes en las ganancias extraordinarias. Pero ¿cuál sería nuestra sorpresa? Que no lo ponían como un impuesto, sino decían donación de un día de sueldo. Pero si ya leíamos las letras chiquitas, veíamos en el resto de los articulados que ponía al salario desde $1,000 hasta los 20,000 en adelante, haciéndolo ligeramente progresivo porque no lo era, y también por servicios profesionales brindados a través de facturación. Es decir, si un médico, por ponerte un ejemplo, eh, hacía una intervención de emergencia que no estaba dentro de su planificación mensual, pero que hubo un accidente o lo que fuere, y facturaba a través de eso por ese servicio ocasional y superaba el valor que estaba establecido, porque la gravedad, en fin, y ese médico que no está directamente vinculado, es decir, que no gana un salario fijo, sino factura por sus servicios profesionales, tenía que a todos sus gastos incurridos, además, cargarle una tasa impositiva. Entonces era a los sueldos y a los servicios profesionales. Y la letra más chiquita, de más abajo, decía de 1 hasta 8 aportes, es decir, de 1 hasta 8 meses, ¿no? En un contexto donde parece que piensan que la economía es solo que en las arcas fiscales haya plata, ¿no es cierto? O sea, ellos piensan que únicamente los recursos son eso y la gente tiene que aportar de donde sea para que tengan dinero en las arcas fiscales. Y era grave, además, Francisco, porque la ley económica urgente de arranque no presenta, como sí lo tenía en su momento la de la reconstrucción, en dónde se van a recaudar esos recursos. Y esa era una de las cosas que también no nos ha dejado de preocupar. Cuando la comparan con la del 2016, en el 2016 se estableció un fideicomiso donde se iban a depositar todos los recursos y de tal forma se podría dar seguimiento a ese fideicomiso. Fideicomiso que, dicho sea de paso, le ha servido ahora a la Fiscalía, ¿no es cierto?, para entablar el proceso famoso de la reconstrucción y empezar a través de eso un espacio de persecución y demás, e incluso llegar a evaluar cuán pertinente es o no una obra, ¿no? Que eso no le correspondería. Pero en todo caso, este contexto nos daba preocupación también porque al día siguiente, no siquiera mucho tiempo después, al día siguiente de presentada la económico urgente, el ministro de Finanzas dice el incremento del IVA es porque si no, no se pagan sueldos. Entonces, ni siquiera se había sincerado adecuadamente a dónde iban a parar esos recursos. Y mientras nos ponían esta tabla, que han dicho que salió del colegio, sepa Dios, averigüe y perdone, No, decía no, mi pero abuela, a de ver, dónde saldría. claro, pero a ver, ahí con toda la seriedad del caso. ¿Le enfrentó usted a Valentina Centeno sobre el tema de la tabla? Porque esa fue la de Directamente no, la versión de que esto salió de un colegio profesional, pues. ¿De qué sí. colegio profesional? ¿Cuál fue? Directamente no lo hice, pero lo que sí hice en la comisión momentos después fue plantearme sobre que sí podemos los legisladores y legisladoras hacer reformas a leyes económicas urgentes, porque la narrativa posterior fue esa.
Y una de las cosas que tampoco dijeron en su momento es que bajaban el tema de la banca, le ponían hasta el 15. Es decir, a la gente le cargabas un impuesto del 3.33 y a la banca le bajabas 10 puntos. Eso era lo grave también en el contexto. Y lo que nos decían después es que ya no había cómo hacer ningún cambio porque es un económico urgente y solo es potestad del presidente. Entonces, ¿para qué estamos los asambleístas? De adorno. El espíritu del constituyente, el famoso espíritu del constituyente, dice que las iniciativas económicas urgentes tienen, en primer momento, que ser presentadas por el colegislador, ya las recibimos, y ser mejoradas por quienes, facultados en su condición de legisladores, conozcan este tema. Y no discrimina de la comisión de la que seamos parte. Por eso es que nosotros podemos aportar desde la Comisión de Biodiversidad hasta la Comisión de Fiscalización, si fuera el caso. No hay una restricción en ese contexto. Por lo tanto, tampoco era cierto eso que nos decían al final, que no podíamos editar o no podíamos ajustar la ley. Lo que no podemos nosotros es marcar nuevos tributos, pero de ahí estábamos en el marco de nuestras atribuciones. Y en el momento en el que estuvimos en la mesa hacia la votación del informe en la noche, dijimos muy claro que era, no por decirlo menos, injusto que la gente siga cargando con el peso de una crisis que no provocó. Y ahí yo, digamos, es algo que dejo muy claro. No se trata incluso del gobierno que entró, porque eso es un debate desde el espacio democrático, los errores de los partidos, en fin. Sí, es un gobierno de derecha que se ha disfrazado muy bien. Yo decía en este encuentro, Francisco, y lo hago como a modo de paréntesis, que en todo caso sabemos que un tipo como Milei está mal, digamos, es muy claro, o que un tipo como Bukele piensa el tema de las cárceles como las piensa. Pero acá tenemos un gobierno donde nos venden un presidente de Harvard que habla bien inglés, aunque no hila muy bien el español, que está, digamos, siempre claro, siempre lúcido en sus declaraciones y que mejor que sea corto y conciso porque así no aburre tanto. Pero las verdaderas intenciones las estamos viendo en este tipo de ejercicios como los de esta ley económica urgente. O como, por ejemplo, no decirnos nada sobre qué va a pasar el día siguiente del estado de excepción y seguir levantando una narrativa de miedo, incluso en el marco de un próximo feriado, que debería servir para, al menos en las zonas menos afectadas, levantar algo de la economía local. Y mientras todo esto pasa, nuevamente tratan de levantar la narrativa que la Asamblea se niega a financiar la lucha ante el terrorismo. Y la verdad es que no va por ahí, sino que tenemos que hacer nuestro trabajo, y si entonces va a repetir la misma receta de Lazo, el problema no será la Asamblea, sino la derecha haciendo lo mismo con otra cara. Le pregunto con toda la frontalidad del caso, señora, hagan lo que hagan, van a aprobar el 15% del IVA. Nos van a poner el 15% del IVA. Lo ha denunciado ayer Rafael Correa, me sorprendió la estrategia de Henry Kromple. Apoyen punto por punto. Va donde el presidente de la República y el señor Daniel Noboa procede a vetar parcialmente. Regresa con su incorporación a la Asamblea y la Asamblea no tiene los 92 votos, por lo tanto va lo que el mandatario ordenó y nos meten el 15%. Hagan lo que hagan, y eso voy en reconocimiento a la Revolución Ciudadana, que ha sido el único partido que se ha mantenido coherente diciendo desde el principio no al 15%. Gisela Garzón Montero. Sí, nos mantenemos en eso. Hemos sido además muy claros en las reuniones de bancada respecto a ni temporal, ni medio punto, ni un punto, ni punto y medio, ni nada por el estilo, porque entendemos la economía no solo como números, sino como proyectos de vida vulnerados en diferentes formas, ¿no es cierto? La economía del Ecuador no ha vuelto a ser la del 2016, digamos 17, como son las cifras de año fiscal que se calculan, ¿no es cierto?, desde el Banco Central. Desde la salida del gobierno de la Revolución Ciudadana en 17, al día de hoy la deuda incrementó en 30 y tantos puntos. Hoy tenemos una deuda externa de alrededor del 69% según cifras del Banco Central, y no hay una intención mínima de renegociar deuda. Y tenemos del otro lado de la orilla una banca que ha ganado incluso en la pandemia, es decir, a todos se nos moría la familia y no podíamos pagar, no porque seamos mala paga, sino porque no teníamos dinero, ni trabajo, ni nada, pero ellos seguían ganando. Entonces, hasta por un mínimo sentido de colectivo, un mínimo sentido lógico, a veces yo siento que quienes llegan a espacios de poder, digamos, mucho más allá del espacio que significa un legislativo, pierden el sentido común, porque es, digamos, bastante obvio que quienes puedan pagar lo hagan, pues, o que se empiece dando el ejemplo. Que empiece el grupo Noboa pagando lo que debe, que empiece los grupos cercanos pagando lo que debe, y que también nos den una explicación respecto a qué va a pasar con el anuncio de Rusia de bloquear el tema de las exportaciones, ¿no? Porque no deja de ser grave también. Entonces, en todo este contexto, y considerando que además dentro de la bancada, así como hay diversidad, hay firmeza, desde quienes vemos la posibilidad de mejorar
las condiciones de vida de la gente con una visión progresista desde la izquierda, que deja clara cuál es su perspectiva desde la economía y la justicia social, hemos dicho con claridad que no aceptaremos ninguna condición. Por lo tanto, preparamos escenarios, sí, como cada pleno, ¿no? Si algo valga el crédito, yo le aprendí a la anterior bancada, la de la tradición de Moreno, es a preparar 5, 6 o 7 escenarios ante un tema puntual, ¿no es cierto? Todos en el marco de la ley orgánica de la función legislativa y tal, es una de las cosas que haremos como bancada, y una de las propuestas que siempre estuvo sobre la mesa es una moción de archivo. La moción de archivo, conforme dice la ley, digamos, deja ahí insubsistente el proyecto, salvo el presidente quiera presentarlo de nuevo más adelante, pues esa será su decisión, pero la Asamblea se pronuncia alrededor de ese tema. Votar por bloque sí, es uno de los... porque, digamos, hay sectores que dicen que el IVA no, pero las otras cosas puede que sí, en fin, ese es otro de los escenarios. Sí preocupa el tema del veto, y hasta donde sabemos extraoficialmente estaría considerado un pleno el viernes de existir un veto, porque tiene plazo hasta el sábado, 10. Entonces, ese es un contexto posible, y no deja también de ser preocupante que en esta misma semana se haya puesto el miércoles el análisis del TLC con China, que también es regresivo. Entonces, piensan darnos una especie de semana de golpes y semana de cosas de las que tendremos que enfrentar, pero para nosotros como Revolución Ciudadana es claro que el aumento del IVA no es una alternativa y no lo va a hacer tampoco. Existiendo como existe, y a mi criterio algo muy grave, no sé si estoy ahí, se me puede apreciar. Sí, correcto. Yo desde el Zoom. Sí, desde el Zoom estamos, ¿no? Parece que tuve alguna caída. ¿Cómo estamos, Esteban? Yo desde el Zoom veo bien. Muy bien, ahí le estamos pidiendo a nuestro compañero Gato a que nos acomode muy bien y podamos nosotros establecerlas. No, se salió de la transmisión en la cámara que tenemos en el trípode, pero podemos entrarlo desde la computadora, Esteban. Vamos, habilítale desde este espacio. Claro, nada más hasta tanto, si me escuchan, estoy charlando con la asambleísta Gisela Garzón Monteros. Con ella tenemos la conexión, ella está en Bogotá, nosotros estamos acá en nuestro espacio de Ecuador Inmediato. Les pido que por favor nos pongan su like, ¿ah? ¿Qué pasó? A ver, su like para poder nosotros avanzar, y con ello nosotros podríamos obtener un muy buen resultado ante YouTube, que siempre es una recomendación buena. Perfecto, ya estamos ahí calibraditos. Yo digo, sí, siempre hay formas, ¿no? El Internet no siempre nos anda jugando la fea. ¿Qué peligro hay que les hagan una distinta treta y que ni siquiera lo planteado por Revolución Ciudadana, que en un principio ha sido acogido extrañamente, ¿no? Algunas cosas se acogieron, lo del 5% para el impuesto al retorno de capitales, al impuesto de consumos de capitales. ¿Qué opción hay que en realidad sí se consigan los votos, o para negarle y archivarle, o para rechazar definitivamente todo esto? Porque llega un momento en que no es posible, ¿no? Llega un momento en que no es posible. Yo puedo en este momento dar fe de lo que he escuchado, por ejemplo, de la bancada de Pachacutic, que va en la misma línea nuestra, ¿no? Digamos, no es un acercamiento formal ni nada, pero han defendido exactamente lo mismo. Y un sector de Construye, yo no acabo de entender bien cómo acaba estando fraccionada esa bancada, pero un sector de Construye en la mesa el día de la votación del informe defendió lo mismo. Es decir, incluso estaban de acuerdo con la intervención de en su momento el economista Vilma Salgado, que exponía que incluso desde tiempo atrás ha habido una constante alivio a través de los tributos hasta llegar a un momento donde existe más perdón de los tributos que ingresos tributarios. Entonces ella ponía desde esa perspectiva el hueco de recursos y el por qué había que perdonarse de esa forma las cosas. Entonces puedo dar fe de lo que ha dicho la bancada de Pachacuti públicamente, que son 5 votos, más lo que hemos dicho nosotros. Si es que estuviésemos en una política del sentido común y sin odio, pasaría nuestro informe de minoría, porque recauda mucho más que incluso la iniciativa del gobierno. La iniciativa del gobierno habla de más o menos 1.200 millones de dólares. La iniciativa de minoría del Partido Social Cristiano no llega a los 1.000, porque únicamente habla de no subir el IVA y de
temas alrededor de la banca bastante someros, y nuestra iniciativa, hablando de la banca, los grandes capitales, e incluso planteando la posibilidad de eso más adelante, pero es una de las cosas que hemos puesto en el debate del tema de las telefónicas y demás, pero solo en estos dos sectores, ISD, banca y grandes capitales, en 2 años, que es lo que plantea el gobierno, recaudaríamos 2.300 millones de dólares. Es decir, es una mejor iniciativa, es una iniciativa tecnificada y además es una iniciativa con enfoque de justicia social. Si es que hubiese este sentido de la lógica y no del yo me salgo con la mía, ya tendríamos los votos asegurados de todas las bancadas, incluida la del gobierno. Pero ahí empiezan a entrar los intereses, no quiero pensar de qué sector ni en qué contextos, pero los intereses del caso. Lo que hemos planteado en este momento es, y eso lo debo decir a modo de aprendizaje de periodos pasados, es curarnos en salud, es decir, tener preparados todos los escenarios, las mociones y demás. Sabemos que puede llegar a ser una sesión complicada, que puede llegar a ser una sesión hasta en ciertos términos hostil, pero a mí me parece que en esta suerte de victoria que tiene el presidente de la Asamblea cada vez que aprueba leyes en un determinado número de votos y tal, porque lo festeja como gol en 90 minutos de un partido de final, haga lo mismo en este momento, porque la Asamblea Nacional no es la hacienda del Partido Social Cristiano, la Asamblea Nacional no es el feudo de ADN, la Asamblea Nacional no, la Asamblea Nacional es una diversidad de criterios que le plantean soluciones a la gente. Quienes no piensen o no vean a la Asamblea Nacional bajo esa perspectiva, pues entonces no solo que la curul les queda grande, sino que no han entendido para qué están. Y hoy, por ejemplo, debo decir que hay legisladores muy lejanos a mí, pero que en algún, y a mi bancada, pero que en algún momento han terminado dándonos la razón en las mesas legislativas. Por ejemplo, cuando se presentaron las alternativas, legisladoras como Lucía Pozo, que es de Avanza, que nada tiene que ver con la Revolución Ciudadana, ha dicho, me parece que por acá está bien la cosa, o por acá podría funcionarnos. Ella está en una bancada como de independientes, que son 8 o 9. Claro, que están abiertos. Que están abiertos, que le incluye, por ejemplo, a gente como Lucio Gutiérrez, que están ahí como que moviéndose en conjunto. Y así ha habido momentos donde del otro lado, la gente que está alrededor de la legisladora Sofía Sánchez, que no es de construir, sino es de gente buena, también de alguna forma ha ido mostrando ciertos niveles de, al menos de madurez para tomar decisiones. Yo creo que este momento de crisis debería a quienes estamos en el ejercicio de la política darnos sensibilidad para tomar las decisiones, primero. Yo puedo entender en todo caso que la bancada de gobierno le justifique hasta lo que no tiene razón de justificársele al presidente. Lo puedo hasta llegar a entender. Pero el resto, que no tenemos nada que ver con el gobierno, dicho sea de paso, Francisco, nosotros no cogobernamos con Daniel Noboa, no tenemos ministros, no tenemos viceministros, no tenemos gobernadores, no tenemos nada porque fue una instalación de la Asamblea en base a un acuerdo, en un acuerdo legislativo, no un acuerdo de gobierno, para nada, y eso es importante que se sepa y se deje claro. Frente es el segundo punto, o sea, no hay acuerdo aquí, no me vendrán con que hay acuerdo. No, en lo absoluto. Sería fatal. No. Y tampoco habrá abstención, como me dice Javier Salgado. No. Tampoco hay abstención, pues no. En términos jurídicos, como para decirlo, la abstención es como el no, ¿no? Digamos, como negarlo. Pero no solo que en este momento es indispensable marcar postura, sino que además hay que ser responsables históricos. Yo no voy a poder regresar a las calles del barrio donde vivo y decirle me abstuve en el IVA. No, imposible, impensable. Y me parece que allí también viene, y a propósito del contexto en el que me encuentro, Álvaro García Linera nos decía muy claro que ante esta presencia disfrazada o no de la derecha, del neoliberalismo, del fascismo, como se lo quiere entender, la izquierda tiene que radicalizarse también, no para, pues tomémonos algo, como pasaba en los tiempos de grupos puntuales tomándose espacios, sino radicalicémonos desde estas perspectivas donde en lo económico no hay a qué ceder, donde cuando se le pretende meter las manos a los bolsillos de la gente hay que decir que no. Y en el peor de los escenarios, perdiendo incluso la votación, pongámonos en el peor de los escenarios donde solo somos nosotros los 50 y tanto más los 5 de Pachacuti que votamos que no nos alcanzan los votos, al menos poder haber dicho que no, es decir, haber movido todas las piezas posibles alrededor del diálogo político, del acercamiento con los jefes de bancada, en fin, pero nosotros haber estado firmes en ese tema. Y me parece que eso es muy importante hacerlo también, en este sentido de responsabilidad histórica, pero fundamentalmente de cercanía con la gente. Quienes sí hicimos campaña, a quienes no nos llegó la curul en una especie de sorteo o algo por el estilo, como debo lamentar, sucede con algunos legisladores que hasta el sol de hoy no han logrado empaparse del procedimiento parlamentario y muchas veces en los mismos plenos cometen varios errores. Unos errores imperdonables. Sí.
Cuando tratábamos la reforma constitucional a las Fuerzas Armadas y su respaldo a la policía, lo trataban como un proyecto de ley, es decir, una obligación como un legislador es leer siempre, ¿no? Leer hasta lo que te dicen que no leas o lo que te pasan resumido. Porque ¿A dónde llegas? Por favor, ¿a dónde llegas? O sea, llegar a la asamblea no es solo llegar, timbrar y que no te descuenten el día, digamos. Tienes que estar permanentemente vinculado a los temas, al menos en los que hay relevancia nacional. Y en ese contexto, más allá de estas diferencias, digamos, debe quedar claro que la Revolución Ciudadana incluso pudo haber aprendido de sus